se está violando soberanía o que hay un atentado de la comunidad internacional contra Venezuela. Bueno, soberanamente, Hugo Chávez en el año 2000 ratificó este tratado y por eso es ley en Venezuela y por eso la Corte Penal tiene jurisdicción sobre lo que acá ocurre en materia de violación de los derechos humanos. Pero a la par del Estatuto de Roma también hay dos instrumentos legales que amplían, digamos, que aclaran una serie de aspectos de procedimientos sustantivos y adjetivos, que son los elementos de los crímenes y las procesos. Y manifestaba sobre los hechos que querían colaborar para esta comisión de la Asamblea Nacional Venezolana. De inmediato nosotros vamos a escuchar parte de la intervención del abogado penalista Luis Izquiel. Él en este momento se pronuncia en relación a este foro de Corte Penal Internacional y la aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela. Escuchemos. Del Estatuto de Roma, que señala que cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional recibe informaciones sobre posible comisión de crímenes de lesa humanidad en un Estado, tiene, y digo textualmente lo que señala, que analizar la veracidad de la información recibida. Por cierto, la fiscal de la Corte Penal Internacional, en su intervención, no señaló de dónde venían esos informes. Públicamente, distintas personalidades, ONG, han enviado comunicaciones a la Corte Penal Internacional, pero ella no especificó cuáles está manejando en ese momento. Y eso es porque esas informaciones son de carácter confidencial regularmente, para proteger a los denunciantes. Porque las personas que van a la Corte Penal Internacional están denunciando posibles criminales de lesa humanidad. Y muy probablemente quieran que su denuncia sea reservada, que su nombre no aparezca. Y por eso es que ella no menciona específicamente por cuáles informaciones abrió este examen preliminar. Pero lo cierto es que cuando reciba esas informaciones y tengan asidero esas informaciones, entonces pasa a analizar la veracidad de la información recibida. Esa es la etapa en la que está actualmente el proceso en la Corte Penal Internacional. De eso se trata el examen preliminar. ¿Cómo hace esa verificación de la información recibida? Bueno, este mismo artículo habla de varios aspectos para ampliar esa información. Uno de ellos es solicitar información al Estado, al propio Estado donde posiblemente se cometió el crimen de lesa humanidad. Y fíjense que aquí habla de Estado, no de gobierno, no necesariamente del Ejecutivo Nacional, habla de cualquiera de los órganos del Estado. La Asamblea Nacional, como todos sabemos, es un órgano del Estado. Por lo tanto, bien podría recibir la fiscal de la Corte Penal Internacional información que le suministre la Asamblea Nacional y tal como dijo la diputada Elsa Solórzano, esta comisión y en general la Asamblea Nacional maneja información suficiente acerca de los crímenes de lesa humanidad que acá se han cometido. También le puede pedir información a los órganos de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. Puede pedirle también informaciones a ONGs y otras fuentes fidedignas que puedan suministrar información. Acá en este artículo no lo menciona específicamente, pero la práctica indica que también la fiscal de la Corte Penal Internacional puede hacer una visita in situ al país donde presuntamente se cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Eso ocurrió, por ejemplo, en Colombia, que es el otro país junto con Venezuela, donde actualmente hay un examen preliminar abierto, en curso, porque el otro que estaba abierto, si me corregirán los compañeros acá, era el de Honduras, pero ese el de Honduras ya se cerró. Fíjense ustedes que esta cuestión de los exámenes preliminares es algo muy serio que no se hace cotidianamente, no es algo común. Solo 2 países en Latinoamérica tienen actualmente este proceso en curso. Pero repito, en el proceso colombiano, en ese examen preliminar que se abrió sobre los posibles crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la guerra que hay allá entre la FARC y el gobierno, los paramilitares y el gobierno, etcétera, tanto el fiscal anterior, Luis Moreno Campo, el argentino, como esta fiscal actual, Fatou Bensouda, visitaron Colombia para enterarse pues, por sus propios ojos, ellos mismos, en presencia, de lo que ahí ha podido ocurrir. Bueno, perfectamente la fiscal de la Corte Penal Internacional podría, si así lo decidiera, venir a Venezuela a constatar por sí misma los testimonios, las pruebas, los elementos de convicción que existan sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad. A mí me parece que eso sería altamente positivo. Por cierto, el estatuto obliga al Estado a brindar todas las facilidades para que la fiscal de la Corte Penal Internacional haga su trabajo. Es decir, no podría en teoría impedir
que ella entre aquí si así lo decidiere. Y además, la fiscal de la Corte Penal Internacional goza de las inmunidades diplomáticas, como si fuera una diplomática. Así que no podría ser detenida, obstaculizada en su labor. La segunda pregunta, según nuestra ponencia, disculpa, pues, no sé si puedes pasar la lámina siguiente. Okay. ¿Cuáles son los hechos objeto de este examen preliminar? La fiscal de la Corte Penal Internacional señaló que esta investigación preliminar se iniciaba por los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, es decir, las protestas que ocurrieron el año pasado, que fueron reprimidas ferozmente por las fuerzas de seguridad del Estado, donde ocurrieron asesinatos, torturas y una cantidad de violaciones a los derechos humanos. Ahora, a mi entender, esto no quiere decir que la investigación por crímenes de lesa humanidad se circunscriba solamente a lo ocurrido en las protestas del año pasado, sino que acá se hizo mención también de lo ocurrido en el año 2014, donde también pasó en Venezuela algo muy parecido, asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas a la libertad, etcétera, y una cantidad de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que no hay ningún obstáculo para que este examen preliminar se amplíe hacia allá, se amplíe, por ejemplo, hacia lo que ocurrió en el Junquito, como decía la diputada Elsa Solórzano, posible crimen de guerra allí, asesinando o ajusticiando a un combatiente que se había rendido, que había depuesto sus armas. Eso está establecido como un crimen de guerra en el Estatuto de Roma, y también acerca de hechos futuros que puedan ocurrir en Venezuela, a partir de hoy, de mañana, etcétera. Porque una de las cosas que constituye este examen preliminar es un aviso a los represores de que ya la justicia internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. Y aquí es donde actúa, donde opera lo que se denomina el carácter preventivo que tiene la Corte Penal Internacional. Porque les está diciendo a los violadores de derechos humanos, en este caso de acá en Venezuela, mira, si tú te sentías muy seguro porque tenías la impunidad o creías tener la impunidad del Ministerio Público local, del sistema de justicia local, bueno, ahora la Corte Penal Internacional, la máxima instancia penal del mundo, ya se está ocupando de esto acá. Y se está ocupando de lo que hiciste y de lo que puedas hacer en el futuro. Y ya vamos a responder otras preguntas con respecto a eso, pero tendrían que pensárselo bien. Una vez que se inicia este examen preliminar, los posibles represores para que continúen con su conducta, porque ya tienen un primer aviso de la máxima instancia penal del mundo. Okay, la otra pregunta sería, ¿cuáles crímenes se tratan de verificar a través del examen preliminar? Bueno, el Estatuto de Roma establece 4 tipos de crímenes de lesa humanidad. Uno es el genocidio, otro es el crimen de agresión, cuando un Estado agrede a otro Estado. El otro son los crímenes de guerra, hay varios supuestos allí de crímenes de guerra, y el otro son los crímenes de lesa humanidad. Dentro de las acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad está el asesinato, la tortura, la desaparición forzada y las privaciones arbitrarias de la libertad. ¿Les suena eso? ¿Suena eso común? No, suena familiar, este tipo de cosas. Siempre y cuando estas acciones, estos asesinatos, estas torturas, estas privaciones ilegítimas de la libertad, se cometan a través de unas acciones sistemáticas contra una población civil con conocimiento de ello, es decir, intencionalmente. Siempre que esto ocurra, se podría constituir un crimen de lesa humanidad, y yo creo que son por estos asesinatos, por estas torturas, por estas privaciones ilegítimas de la libertad que principalmente se abrió este proceso ante la Corte Penal Internacional. En este examen preliminar, que es anterior a la apertura de una investigación formal, básicamente, a mi entender, la fiscal general está verificando 2 cosas. Uno, si hay suficientes indicios de la comisión de estos asesinatos, de estas torturas, de estas privaciones ilegítimas de libertad, es decir, de estos crímenes de lesa humanidad, en primer parte. Es una investigación como general, no de quién los cometió, de cuándo, a qué hora, de qué modo, etcétera, no, porque eso formaría parte de la investigación formal, sino si hay suficientes elementos para saber, para creer que acá se cometieron esos crímenes o no, en primer término. Si el sistema de justicia nacional tiene la suficiente independencia, la suficiente capacidad para juzgar estos crímenes de lesa humanidad. Y eso es muy importante.
lo que es el principio de la complementariedad de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional jurisdicción interna cuando el Estado es incapaz de juzgar esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué va a verificar o qué podría verificar aquí la fiscal de la Corte Penal Internacional? Bueno, ese señor que está en el Ministerio Público es un fiscal independiente, fue nombrado según los procesos constitucionales. Garantiza una investigación imparcial para estas personas que pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y creo que todos sabemos la respuesta. Ese sistema, ese Poder Judicial, ese Tribunal Supremo de Justicia, el sistema penal venezolano, los jueces, están capacitados, tienen independencia, fueron designados, como dice la Constitución, para juzgar a estos posibles criminales de vida. La fiscal de la Corte Penal Internacional, y ese va a ser el trabajo seguramente que estará haciendo en los próximos días. ¿Qué personas podrían estar involucradas? Bueno, una vez que se abra la investigación, que el Estatuto de Roma se señala que son culpables tanto quienes ejecutan materialmente estos asesinatos, estas torturas, estas privaciones de ilegítima libertad, tanto los que dieron las órdenes. Y en ese amplio espectro pudieran ser procesados desde el presidente de la República, el ministro de la Defensa, generales, coroneles, todos los que estén involucrados en la planificación, en la estrategia, en las órdenes directas para que se cometieran esos asesinatos, esas torturas, esas violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes. ¿Tienen validez ante la Corte Penal Internacional los fueros internos de los altos funcionarios del Estado? La respuesta es no. No importa que usted sea presidente de la República. Le quedan 5 minutos, doctor. Gracias. Jefe de Estado. Esas prerrogativas, por ejemplo, del antejuicio de mérito interna, no valen ante la Corte Penal Internacional. De hecho, el presidente de Sudán actual, Omar al-Bashir, tiene una orden de detención por el Tribunal Penal Internacional, y Gaddafi, antes de que muriera allá en Libia, también tenía una orden de detención del Tribunal Penal Internacional. Investigación preliminar. Bueno, el Estatuto de Roma no señala tiempo de duración de este examen preliminar que está en curso hoy sobre Venezuela. Puede durar meses, puede durar quizás años, pero lo cierto, mientras dure el examen de la Corte Penal Internacional, tiene sus ojos puestos sobre lo que acá ocurra y tiene como una especie de supervisión constante de las violaciones a los derechos humanos que... ¿Exime de responsabilidad haber recibido órdenes superiores? Bueno, ya dijimos, no. Ningún soldado, ningún policía puede en el futuro, si llega a ir ante la Corte Penal Internacional, alegar, no, estas metras a las escopetas, en vez de los perdigones, porque me dijo el coronel tal, o me dijo el general tal. O estas bombas lacrimógenas al pecho de las personas, bueno, que me lo dijo el sargento tal o qué sé yo. No. Eso no vale ante la justicia internacional. Si el proceso en la Corte Penal Internacional avanza, ¿a cuál pena se enfrentan los que resulten culpables de estos crímenes? Bueno, el Estatuto de Roma habla de reclusión hasta por 30 años. Y en los casos más graves, a cadena perpetua. O sea, que no es cualquier cosa a lo que se enfrentan las personas que son procesadas ante la Corte Penal Internacional. ¿Prescriben los crímenes de lesa humanidad? La respuesta es no, no prescriben. Y tampoco vale que el sistema de justicia interno, si está secuestrado, por ejemplo, crea una cosa juzgada fraudulenta. Es decir, que inicie un proceso contra los supuestos culpables y después diga, no, aquí determinamos que no hay elementos y son inocentes. Entonces, pretendiendo alegar eso ante la Corte Penal Internacional, como diciendo, no, ya aquí fueron juzgados y fueron declarados inocentes. No, procesos fraudulentos, procesos llevados por instituciones secuestradas, sin independencia, no tienen ningún valor de cosa juzgada ante la Corte Penal Internacional y ese proceso perfectamente puede continuar. ¿Pueden los funcionarios de un gobierno involucrados en estos crímenes de lesa humanidad decir, no, ahora como la fiscal me abrió la investigación, yo me voy a salir del Estatuto de Roma, lo voy a denunciar y ya para mí no vale? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma establece que si usted va a denunciar ese tratado, es decir, ya no quiere formar parte de él, en principio tiene que durar un año. Es decir, si lo hacen hoy, creo que es 16 hoy, bueno, sería el 16 de febrero de 2019 cuando esa denuncia
tenga validez. Pero además, el Estatuto de Roma también establece que los crímenes que se hayan cometido durante la vigencia del Estatuto, es decir, lo ocurrido en el 2017, lo ocurrido en el 2014, probablemente la masacre del Junquito también, siguen siendo de la competencia de la Corte Penal Internacional independientemente de que el país luego se salga del tratado o se concrete la denuncia. Para concluir, es difícil poner todas las esperanzas de la solución a la crisis venezolana en lo que puede hacer la Corte Penal Internacional, porque sabemos que es una instancia que quizás no tiene la rapidez que las víctimas quisieran, que los afectados quisieran, pero sí constituye una advertencia importante sobre los represores, como dije anteriormente. Esto puede ayudar a que aminore la voluntad de represión que existe hoy en el país, esa advertencia que se señaló de la Corte Penal Internacional, y además es un aviso también de que en el futuro, cuando las cosas cambien, todas esas personas que hoy se sintieron o se sienten impunes, que pueden hacer lo que les dé la gana, probablemente mañana estén en La Haya, en un tribunal penal internacional, explicando qué fue lo que ellos hicieron y cuáles son sus responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Abogado Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Su ponencia, Mitos y Realidades de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela. Doctor, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Primero quiero agradecer a la diputada Solórzano por la generosa invitación que nos ha hecho para venir acá. Así es, en una conversación pues salió la idea y ella la tomó, y le agradezco mucho que nos haya pues invitado a este evento, ¿no? Y además quería, antes de empezar a hablar del tema, quería plantearle a la comisión que nuestra ONG Acceso a la Justicia, que es el monitor del Poder Judicial de este país, tiene un proyecto de ley de carrera judicial que, si la comisión está interesada en que se lo presentemos, pues con mucho gusto lo ponemos a su orden. Bueno, hay muchas ideas, muchas creencias sobre lo que es la Corte Penal Internacional, y la idea de esta ponencia es aclarar algunas de esas creencias, ¿no? Bueno, lo primero, una pequeñísima introducción donde vamos a hablar de que el derecho penal internacional actualmente es una rama, es la consecuencia del derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula los conflictos armados. Y en general las situaciones de conflicto, aunque no haya una actividad bélica en curso. Esto es importante porque Venezuela en estos momentos está en una situación humanitaria. Es decir, Venezuela le es aplicable el derecho humanitario tanto por la responsabilidad penal como por la parte sustantiva del mismo, es decir, la que garantiza los derechos en tiempos de conflicto, ¿no? De modo que, como yo le comenté al profesor Jesús María Casal hace 20 años cuando le planteé la cátedra de Derecho Internacional Humanitario, para mí esto era un ejercicio teórico hace 20 años. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a terminar hablando de Derecho Internacional Humanitario hablando de Venezuela. Es sumamente doloroso esta situación, porque el derecho internacional humanitario habla de situaciones extremas, donde los derechos fundamentales están en vilo. Antes del Tribunal Penal Internacional, cuando había una violación masiva de derechos humanos, existían este tipo de medidas, que ya todos conocemos: las sanciones económicas, los embargos, en algún caso, autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las acciones militares colectivas, y los tribunales ad hoc, o sea, tribunales para los casos específicos, caso de Ruanda, caso de la Yugoslavia, etc. Estas experiencias, las tres primeras, no dieron muchos resultados, hay que decirlo. Los embargos, el caso típico es el caso cubano, embargo de hace décadas, y sin embargo el régimen represor sigue ahí, y los tribunales ad hoc sí han tenido una. Entonces, en función de ese resultado positivo, se pasó a la idea de tener un establecimiento permanente de carácter internacional que juzgara los crímenes de lesa humanidad.
Bueno, rápidamente, el estatuto se abrió para su firma el 17 de junio del año 98. Aclaro que el que ratificó para Venezuela el estatuto fue el Congreso de la República de Venezuela, no el Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y el gobierno venezolano lo que hizo fue publicar la ratificación, ¿no? Fue uno de los últimos actos del antiguo Congreso de la República. De modo que hay que hacer ese aclaratorio. Simplemente, ya lo que dijo el diputado, es decir, la competencia en crímenes de guerra, contra crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el delito de agresión. El delito de agresión tiene una particularidad, que es que fue definido en el año 2010. Quedó pendiente, pero a partir del año 2010 se estableció una definición de lo que es delito de agresión. Y finalmente, el tribunal tiene 18 magistrados divididos en 3 salas, que son la sala de cuestiones preliminares, la sala de juicio y la sala de apelación. Bueno, vamos ahora sí con los mitos, después de esta breve introducción. El primer mito. La Corte Penal Internacional solo juzga violaciones masivas de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de violaciones masivas siempre escuchamos, bueno, lo que pasó en el Holocausto judío, en la Segunda Guerra Mundial, 5, 7 millones de personas que perecieron en el Holocausto. En el caso, por ejemplo, de Ruanda, 900.000 homicidios. Es decir, cuando hablamos de estos crímenes, hablamos de unos números enormes. Y pareciera entonces que Venezuela, que no está en una guerra declarada, digamos, formal, no tiene estos números, ¿no? O sea, no cuadra. Sin embargo, esto no es así. La Corte no tiene un número de víctimas para actuar o no actuar, ¿okay? Es la gravedad de los hechos lo que hace que la Corte pueda actuar. Entonces, la realidad es que existen sentencias que dicen esto, ¿ok? Y tengo un caso, que es el que vamos a ver ahora, que es este. Bad Idris Abu Garda. Este señor Abu Garda tiene una particularidad, que es el único que ha llegado él voluntariamente ante la Corte. O sea, lo estaban buscando y él dijo, yo voy. Y él fue a Talla y ahí se presentó y ya lo juzgaron. Esta persona fue juzgada por la comisión del supuesto homicidio de 14 personas y haber sido en un acto en Darfur de haber herido a 8 personas. Es decir, este juicio se llevó a cabo por esta cifra. O sea, que no hay que tener unos números elevados para decir este caso va a la Corte Penal. Claro, obviamente ya en el caso venezolano, estos son números, pues, prácticamente esto es un día de trabajo de un médico forense aquí en Venezuela, ¿no? O sea, de modo que esto que en otras ocasiones podía parecer un número exagerado, pues ya no lo es, ¿no? Siguiente mito. La Corte juzgará todos los crímenes cometidos por el régimen. Ok. Respuesta. No, no es verdad. ¿Por qué? Porque el estatuto entró en vigencia el 1 de julio del año 2002. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, los hechos del 11 de abril, donde se disparó contra una manifestación pacífica, esos crímenes no van a ser nunca conocidos por el estatuto, por la Corte, porque el estatuto expresamente dice que no va a conocer ningún delito previo a su entrada en vigencia. ¿Ok? Y tampoco va a conocer aquellos delitos de tipo económico, léanse delitos vinculados a la corrupción, que no hayan generado una violación de derechos humanos. Obviamente yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el que roba el erario público viola los derechos humanos porque esos dineros pudieran haberse utilizado para otras cosas útiles, pero lo cierto es que si no hay una violación directa o si la causa directa no es la violación de derechos humanos, no hay un conocimiento de la Corte de estos delitos económicos. Es decir, si usted reprimiendo una manifestación pues hirió a una persona, obviamente a menos que usted le diga, bueno, le doy una casa, un premio, un dinero en metálico por haber hecho eso, ese dinero sí obviamente está mal habido y puede ser incautado por la Corte, pero los delitos de corrupción estrictamente estarían fuera de la Corte. Otro mito. La Corte inició un juicio contra el régimen. Bueno, lo primero que hay que decir es que la Corte no inicia juicios contra nadie. La Corte inicia investigaciones para averiguar quién cometió un delito. ¿Ok? Entonces no es una cosa contra un régimen o contra un gobierno, porque además la Corte lo que determina es la responsabilidad individual personal de quienes hayan cometido un delito. Entonces no es contra un gobierno ni contra un régimen, sino contra personas que hayan cometido un delito. Y además está la Fiscalía. La Fiscalía, como dice ahí, es un órgano separado e independiente de la Corte. Es un órgano que está dentro de la estructura de la Corte, pero es separado. Entonces, claro, yo entiendo que para aquí
los funcionarios del gobierno venezolano que no saben lo que es la autonomía, creo que ni siquiera saben escribirla, obviamente que haya un órgano autónomo independiente para ellos les suena un poco raro, ¿no? O sea, una cosa que no les entra en sus pensamientos, pero el hecho es que la Fiscalía puede hacer estas averiguaciones preliminares y luego que de esa averiguación preliminar considere que hay causas fundadas para que la Corte conozca el caso, entonces presentará el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares y ahí, cuando la Sala confirme que esa causa tiene razones para iniciarse, es cuando se iniciará efectivamente el juicio. Y el juicio se hará sobre unos delitos determinados con unos posibles responsables, ¿no? Como les digo, no contra el Estado de Venezuela o contra el gobierno de Venezuela. Y finalmente, hay que decir que esa investigación preliminar tiene varias fases, dentro de las cuales, ahorita, en el caso venezolano, estamos en la fase 2. La primera es la recolección de información y verificar la seriedad de esa información. La segunda es la determinación, que es lo que ahora, y ya la apertura de la averiguación preliminar, propiamente dicha. La tercera es muy importante porque es la verificación de las causales de admisibilidad de la causa bajo dos supuestos. Uno, que es la complementariedad, es decir, si actuaron o no los órganos nacionales, y la segunda, la gravedad, es decir, la entidad, la magnitud de los delitos que se vayan a investigar. Y finalmente, el último, la cuarta fase, y es una frase que a mí me gusta mucho decir porque me parece que es bastante feliz, que dice que si es en interés de la justicia que se conozca este caso ante la Corte Penal. Entonces, obviamente, consideramos que Venezuela llena sobradamente estos requisitos. ¿Ok? Bueno, sigamos con el siguiente mito. Ok, este es un mito que lamentablemente ha sido creado por el fiscal general nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, según el cual él dice que la Corte Penal actúa de manera complementaria, pero en los casos que no hayan sido judicializados. Y después dijo que además la fiscal debió haberlo llamado para pedirle información sobre esa judicialización de casos. Entonces, lo primero que tenemos que decir sobre estas afirmaciones del fiscal general, nombrado por la constituyente, es otra vez algo que no conocen, que es que la fiscal de la Corte Penal es un órgano autónomo independiente. No tiene que pedirle permiso a nadie, ni siquiera a la propia Corte para iniciar una investigación. Segundo, y esto es curioso, el fiscal no habla de justicia, el fiscal habla de judicializar. No es lo mismo judicializar que hacer justicia. Entonces aquí vemos cómo justamente lo que interesa a las instituciones venezolanas es que se judicialice algo, no que se haga justicia. Y justamente la Corte dice en el artículo 17, numeral A, su aparte, numeral 1, literal A de ese numeral, dice que el asunto puede ser conocido si el Estado no tiene interés en juzgarlo. Entonces, el hecho de que algo esté judicializado no necesariamente implica que la Corte no pueda conocer. Es más, como muy bien dijo quien me presidió, aun cuando haya habido una sentencia en un juicio, si la Corte considera que ese juicio se hizo con el único fin de evadir la justicia, la Corte puede declarar su competencia y juzgar ese caso. De modo que estas, digamos, infelices afirmaciones del fiscal, en el sentido de que lo importante es que se judicialicen las cosas y que además que la fiscal está obligada a pedir información, eso no es cierto. Eso va a ocurrir cuando la Sala de Cuestiones Preliminares declare que sí hay razones para iniciar un juicio y a pasar a la fase de investigación del juicio. Ahí sí, entonces el Estado venezolano debe ser notificado formalmente, pero notificado para que colaboren. Esa es la idea del estatuto, que el Estado sea notificado para que colabore en la consecución de las medidas que se tengan que tomar en ese caso. El otro mito. De acuerdo con la ley en Venezuela, la obediencia debida es una eximente de responsabilidad. Esto es verdad. Este mito es verdad en el sentido de que efectivamente la ley, ya les voy a decir cuál, dice que usted, si cumple una orden, usted está eximido de responsabilidad. Hay una cosa que yo siempre, que ya no está vigente, que es el reglamento de castigo disciplinario infausto a defensa jurídico, que entre otras cosas decía que, el artículo 18, el que manda
deberá a todo trance hacerse obedecer de sus subordinados. Eso decía el reglamento de castigo disciplinario. Y el artículo 4 decía que ante las órdenes abusivas, usted lo que tenía que hacer, después de cumplir la orden abusiva, era quejarse ante el superior del que dio la orden. Bueno, aunque parezca increíble, este reglamento de castigo disciplinario que fue dictado por una dictadura, fue empeorado por una ley dictada por la anterior Asamblea Nacional, que es la Ley de Disciplina Militar, que en su artículo 175 y 176 señala que el de este derecho, que antes era ante el superior del que dio la orden, ahora ¿saben ante quién lo vas a ejercer? Ante el que te dio la orden. O sea, tú le vas a decir, mi teniente, mi capitán, mi mayor, mi coronel, el que sea, le doy un palo, sí, pero sí, dáselo. Y ya está, ya cumpliste con tu obligación de el recurso de queja. Entonces, es muy lamentable que esta ley, que tiene apenas un par de años, no solamente mantenga la obediencia debida, sino que la empeore, ¿no? Porque, como les digo, usted va a ejercerlo ante el mismo que te dio la orden abusiva. Y además, para empeorar las cosas, además de que esta ley dice esto, el Tribunal Supremo lo confirma. Entonces, conseguí este caso, que es muy bueno, porque ni siquiera tiene que ver con cuestiones políticas, es un tema casi delictual. Este es un caso donde se dio de baja a un cabo segundo, porque siguió las órdenes de un teniente para sacar unas reses de un sitio sin los permisos debidos, ¿no? A mí eso, el caso me huele muy, muy delincuencial, ¿no? Entonces, la defensa del cabo segundo es, bueno, yo no tengo responsabilidad porque yo lo que hice fue cumplir las órdenes de mis superiores. Y efectivamente, la sala dice que comparte la sala el criterio del Ministerio de la Defensa porque sí está obligado, o sea, dense cuenta, una cosa casi abigueato, y la Corte dice sí, es que él está obligado a cumplir la orden de hacer abigueato. Lo confirma, es una cosa insólita. ¿Ok? Entonces, como le digo, no es solo la ley, es que el Tribunal Supremo está diciendo que te dan una orden delictiva y usted cumpla la orden delictiva. ¿Ok? Y dice, bueno, que usted debió ejercer el recurso de queja. Entonces imagínese usted que lo reparen usted a la 1 de la mañana porque van a robar unas reses y usted entonces va a llamar al comandante que está no sé dónde para pues decirle, mira, mi teniente me dijo que teníamos que mover una res. Y eso, como le digo, con el reglamento. Ahora con la ley es ante el mismo que le dijo vamos a robar las reses, ¿no? O sea, aquí vemos cómo este tipo de situaciones no tienen ninguna vinculación con los derechos humanos, más bien son el caldo perfecto, no solo para la violación de derechos humanos, sino el caldo perfecto para la corrupción. Entonces, lo primero que todo que hay que responder ante este mito, que es una realidad triste, es el artículo 25 de la Constitución, del cual no voy a decir nada porque todos lo conocemos. ¿Ok? Seguimos con el siguiente, que es una ley nacional. Esa ley nacional, ¿sabes cuál es? El Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es ley en Venezuela. Es decir, cuando se comete un delito de lesa humanidad, un juez puede ir tranquilamente al estatuto, ubicar el tipo penal ahí y aplicarlo. Porque el Estatuto de Roma es derecho nacional. Al momento en que ese estatuto se ratificó, pasó a ser parte de la normativa jurídica del país. No es algo que solo va a aplicar la Corte Penal, sino que lo debe aplicar también los tribunales del país. Entonces, por eso, el estatuto en su artículo 31 dice esto: no es eximente la responsabilidad penal la obediencia debida, no lo es. Y solo lo puede ser cuando se den estos tres requisitos concurrentes. Primero, que usted esté obligado a obedecer, que esté legalmente obligado. Segundo, que no supiera que la orden era ilícita. Usted le dijeron, cáigale a tiros a este edificio, pero no le dijeron que el edificio era un hospital y usted no lo sabía. Si usted no lo sabía. Y tercero, que no fuera manifiestamente ilícito. Si usted ve que le dicen que vamos a bombardear un edificio y ese edificio tiene una señal de la Cruz Roja, por ejemplo, aunque no supiera que el edificio es un hospital, el hecho de que esté el emblema de la Cruz Roja ahí, ya le advierte a usted que usted no puede atacar ese edificio. Entonces, aunque usted no supiera el destino del edificio, ya usted no puede decir que no conocía que la orden era manifiestamente ilegal. Entonces, como ven, esta norma, que es parte del derecho venezolano y que tiene que aplicarse con preferencia a estas pseudonormas que son la ley de disciplina militar, que ya hemos comentado,
nos están diciendo que efectivamente la Corte puede hacer esto. Y además quiero darles más información sobre este tipo de investigación. Muy bien, como nos comentó quien nos antecedió, esto de que si tú eres presidente, ministro, vicepresidente, entonces no te da inmunidad. Y les voy a dar un caso, además se van a acordar porque el nombre es bastante peculiar para nosotros los latinos. Es el caso de un juzgado condenado 18 años por la Corte Penal de apellido Bemba, Jean-Pierre Bemba. Este señor fue vicepresidente de la República Democrática del Congo, vicepresidente, es decir que ya podemos decir que la Corte ha condenado vicepresidentes de un país, ¿ok? Y además este señor, cuando lo capturaron, era senador de su país. Y de hecho el Parlamento del Congo reclamó al gobierno de Bélgica, que fue donde se detuvo esta persona, que porque habían permitido que un senador fuera detenido. Entonces aquí se dijo, no, es que el estatuto no reconoce inmunidad diplomática cuando ocurren este tipo de situaciones. Y les digo algo más. A este señor se le hizo una investigación financiera seria y se le consiguieron activos en Portugal. Y se le confiscaron, se le congelaron las cuentas y se le privó del abuso de los bienes inmuebles que tenía en Portugal. Y ese señor se está pagando su abogado en la corte ahorita, porque fue condenado y está ahorita en la etapa de apelación, está siendo juzgado con el dinero que sus propios bienes mal habidos le están dando para que él pueda pagarse el abogado. De modo que con esto quiero decirles que la corte funciona. Y cuando la corte quiere investigar dineros mal habidos y confiscarlos, lo hace. ¿Okay? Y este es un caso, como le digo, que es actual. Y finalmente, para no agobiarlos mucho con este tema, este cuadro es el resumen de todas las averiguaciones preliminares que ha llevado la Corte hasta el presente. Como ven, no sé si se lee aquí, las últimas dos son de Venezuela y la una fue cerrada en febrero del año 2006. Y esto es muy importante decirlo porque ha habido mucha gente que con ganas de figurar ha hecho denuncias que no tienen ningún fundamento o denuncias que son simplemente para tomarse la foto frente a la entrada del tribunal. Les pongo un caso para que vean la seriedad de los personajes que han ido para allá. Uno de ellos es Germán Escarrá, por ejemplo, ¿no? Ya a partir de ahí ustedes pueden ya sacar la seriedad de la denuncia, ¿no? Cuando creía que el gobierno no era bueno. Entonces, pero ahora, como ven, hay varias y lo importante de este resumen que quiero que vean es que la Corte está trabajando, está haciendo cosas, no es una, y es muy importante porque este paso que se está dando desafricaniza a la Corte. Es decir, la Corte se pensaba que era solamente para estos crímenes terribles que se están cometiendo en África y no, aquí en América Latina lamentablemente también tiene lo suyo. Entonces por eso, como muy bien dijo, quien me antecedió, está el caso colombiano, que ahorita está parado porque se le quiere dar la oportunidad a la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces la Corte, que está, esta investigación está en la fase 3, que es la previa ya para terminar, y lo he dicho expresamente. Además, una cosa muy buena que tiene esta fiscal es que ella informa, ya tiene un informe anual de cómo van estas investigaciones. Esta es una fiscalía que da cuenta de su trabajo, no como otras fiscalías, que no sabemos qué hace. O peor aún, como ciertas defensorías que no sabemos siquiera que existen, porque el defensor ni siquiera habla, ¿no? Entonces, en este caso, quiero terminar hablar de el caso más exitoso de la justicia penal internacional, que es el caso del Tribunal Especial para la ex Yugoslavia. Ese tribunal imputó a 161 personas. Al día de hoy, ¿saben cuántas de esas 161 personas quedan pendientes de juicio? Ninguna. Todas fueron capturadas y llevadas a juicio. La mayoría de ellas sentenciadas, algunas de ellas derivadas a las jurisdicciones nacionales, y la Corte como tal, de esas 161 personas, condenó 89. El último, el más reciente, es el llamado Carnicero en Mladic, que era el jefe de la Fuerza Armada que dirigió las operaciones militares. A este señor no le valió ser la mano derecha del presidente de la República, a este señor no le valió ser militar, a este señor no le valió ser ministro de la Defensa. Este señor está preso. Y eso creo que es lo que tenemos que llevarnos a la cara. Que cuando la justicia internacional quiere, logra sus cometidos. Y me despido, bueno, agradeciendo una vez la invitación y recordándole que queremos justicia.
Seguidamente, profesor universitario de la UCB, ULAC, UMA, en materia de Derecho Penal Internacional. Con ustedes, el profesor Fernando Fernández y su ponencia Prevención y Represión de los Crímenes Atroces. Buenos días, muchas gracias a todos, especialmente a la diputada Delsa Solórzano, a la diputada Gaby Arellano y al grupo de parlamentarios que le dio soporte a esta iniciativa. Idea del doctor Ali Daniels, y que me complace muchísimo estar en su compañía, y con Luis Izquiel también, y todos ustedes. Empecemos por hablar del enfoque preventivo y represivo, porque es importante, de una denominación nueva que muchas veces se confunde con nuestra tradición lingüística y terminológica como si fueran delitos. La palabra única que define un hecho punible en materia de derecho penal internacional es la palabra crímenes. Y eso tiene una larga historia, una tradición, y fue parte del aporte del derecho continental europeo, que tiene una trilogía de hechos punibles: crímenes, delitos y faltas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de unificarnos en los términos para poder organizar las ideas. Lo segundo, el término atrocidad. Ponme la primera, por favor. Cuando yo te diga, dale, le das. Ese es el término nuevo de los daleros. Entonces, las atrocidades fue justamente el conjunto, es el concepto que agrupa cualquier crimen. Y es la denominación que se utilizó tanto en la acusación del fiscal Robert Jackson ante los tribunales de Nuremberg, y la que se utilizó en los cientos de procesos que se han seguido desde Nuremberg hasta nuestros días. El último culminó ahora en diciembre con la sentencia definitiva en el Tribunal Constitucional contra el tesorero de Auschwitz, un hombre de 96 años, que era quien contaba los dientes de oro que le extraían a los cadáveres de los judíos. Entonces, eso se denomina atrocidad, y es un término técnico a los fines del derecho penal internacional, que se nutre del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal ordinario, del derecho internacional penal y, por supuesto, del derecho internacional humanitario. Y por eso tiene una especificidad, y es una nueva especialidad que se nutre de todas estas fuentes, y, bueno, todas ellas le dan aliento porque, digamos, inaugura una disciplina diferente y complementaria de síntesis. Hemos hecho una propuesta de un Código de Derecho Penal Internacional porque la idea sería codificar, más que legislar, sería de sistematizar, como dice el artículo 202 de la Constitución, toda la normativa y todas las leyes conexas que deberían surgir de allí. Una ley tendría una cobertura amplia y todo lo que quieran, pero necesitaría leyes complementarias. Y la idea de un código es que todo esté subsumido en su normativa. Después vendrán reglamentos y posiblemente otras leyes, pero no va a requerir específicamente de una de otra ley complementaria. Entonces, en beneficio de las víctimas, no venimos a hablar mal de nadie, por cierto, solo hablaremos bien de todos los que han sufrido o padecido alguna atrocidad. Vamos a hacer una propuesta legislativa para Venezuela. Ahora sí, próxima. Claro. Gracias. Esta es una semblanza muy interesante. Nelson Mandela, embajador de conciencia de Amnistía Internacional, dice: luchar por la paz puede ser más peligroso que luchar en una guerra. Y la razón es muy sencilla. En una guerra eres un combatiente y también estás luchando en contra de tu enemigo, a menos que sea una víctima civil indefensa. Pero en un crimen de lesa humanidad no hay posibilidades de un conflicto, porque se trata de un ataque a la población civil. Tanto es así que hay quienes hablan en este tipo de cosas como si fuera un politicidio, un neologismo, o como si fuera un democidio. Son términos que se nutren de la criminología de masas, que es otra disciplina que también nos interesa destacar. Próximo. Objetivo de la presentación. Primero, identificar el problema de los crímenes atroces, prevenir, reprimir y cesar la impunidad. Apropiar discriminación a la criminología de masas y protección de las víctimas. Dar a conocer la organización y estructura de la codificación de los crímenes internacionales y la legislación venezolana. La propuesta es exponer la redacción y tipificación de los crímenes internacionales. Evitar la impunidad y crear conciencia al punto que haya tolerancia cero. Esa es, digamos, la consigna, ¿no? En beneficio de las víctimas y para establecer lo más importante, la memoria jurídica. La memoria periodística desaparece con una nueva noticia. Y la memoria histórica se debate entre lo que dice un historiador de tal ideología y lo que dice otro historiador.
Nosotros necesitamos lo que diga el juez, lo que diga el tribunal, en un sistema libre, transparente e independiente. Entonces, por eso, la memoria jurídica es la que prevalece. Cada vez que un nazi o un neonazi dice, eso no pasó, aquí está la sentencia. ¿Quiere ver la prueba? Aquí están las pruebas. Entonces, se baja la presión de quienes niegan, porque una parte inevitable de todo delito común es negar. Pero en todo crimen internacional, la negación es la regla. Lo vemos en el caso de Armenia, lo vemos en el caso de los judíos, lo vemos en el caso de Ucrania, lo vemos en el caso de Camboya y así sucesivamente. Próximo, por favor. Importancia de la memoria jurídica. Venezuela carece de una memoria jurídica que sea creíble y confiable. Sin ella la verdad histórica carece de asidero. La administración de justicia, especialmente la penal, es la pieza clave de la paz entre los seres humanos. Así las cosas, la sana y equilibrada justicia es el pivote que asegura la solución de los conflictos. Como ya se evitan las venganzas, violencias mayores y crímenes atroces. Solo así se pueden garantizar los derechos humanos, un articulito que sacamos hace unos tiempos. Próximo, por favor. La memoria jurídica consiste en realizar el registro legal de un hecho histórico de rasgos dramáticos de victimización en lo social y en lo personal. Se hace indispensable cuando hay grandes abusos de los derechos humanos y crímenes atroces. La memoria jurídica de crímenes atroces y abusos de los derechos humanos se distingue de la memoria histórica, pero no la niega, sino que la fortalece y le permite ser veraz y permanente frente al negacionismo, los intereses en juego, políticos, militares, policiales o económicos, y la manipulación oficial de los hechos. Próxima. Víctima y memoria jurídica. La memoria jurídica es lo que más le interesa a las víctimas, es lo que mejor permite prevenir nuevos hechos criminales a futuro. Construir una memoria jurídica de los crímenes y abusos de derechos humanos de forma sólida y comprobada, mediante técnica forense, de forma justa, independiente y objetiva, según el debido proceso, es lo que permite establecer responsabilidades en los diferentes órdenes. Decir la verdad a las víctimas, indemnizarlas y sobre todo prevenir para que no haya nuevas víctimas. Próximo. Entonces, decimos, bueno, ¿cuáles son las características de esa memoria? Primero, es constitucional y legal, es judicial, es penal y puede ser también administrativa, pero también es civil por las indemnizaciones. Es internacional, puede ser extrajudicial, es un arreglo y puede haber un arreglo indemnizatorio, como de hecho lo ha habido en Alemania. En Alemania han indemnizado 86.000 millones de marcos. No hablamos de marcos alemanes, estamos hablando de moneda dura. Entonces imagínense lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo se logra obtener la verdad jurídica? Documentando los hechos de forma legal. ¿Qué se requiere? Primero, legislación, y para eso estamos aquí, acompañando a la Asamblea. Y también voluntad y transparencia, y obviamente también recursos. Próxima. Dinámica del odio programado. Estamos en tiempos de odio y vamos a estar claros, esta es parte de lo que se debe estudiar en criminología de masas. Todo odio nace del prejuicio. Toda ideología que se basa en el prejuicio, el resentimiento, la superioridad o inferioridad, genera odio y pretende justificar la crueldad hacia las víctimas. Próxima. Todos tenemos prejuicios, son algunas premisas, ¿no? Cualquiera es capaz de odiar, el odio es humano. El odio se puede programar, inducir, enseñar, fomentar, masificar. El odio se puede basar en ideologías o doctrinas de varios tipos, y les sugiero consultar esta página web que se llama odiodeclase.org. Próxima, o .com, perdón, un blog. Entonces esta es la dinámica donde están en principio los instintos, los estereotipos, el prejuicio, los mitos, que acabamos de destruir varios, el profesor Daniel se encargó de eso, la discriminación, la ideología de doctrina, que puede ser política, religiosa, racial o nacional, se divide la sociedad, se polariza, se lava el cerebro, se apuntala el resentimiento y termina siendo el odio letal. Próximo. ¿Cuál es la más letal de las ideologías? Mire, es impresionante, no tenemos tiempo de hacer una encuesta, pero en los talleres, en los cursos largos, siempre hago la encuesta. ¿Y sabe qué dice la gente? El odio más letal y la ideología más letal es la religiosa. Y estadísticamente eso es falso. Lo más letal es el odio de clases, es el politicismo. Las estadísticas no mienten y están allí para ser confirmadas. Hay quienes hablan de lucha de género como lo más letal, tampoco es cierto. O lucha étnica, interracial, pero es la lucha de clases la determinante en cantidades de más de 100 millones solamente en el siglo pasado. Próxima. Este es un artículo que escribimos para explicar un poco lo que es el siglo bolchevique. El año pasado se cumplieron 100 años de la revolución bolchevique, hubo algunas conmemoraciones y afortunadamente mucha gente ahora lo que siente es vergüenza de haber tenido y compartido este tipo de celebraciones. Próxima. Y esta es una
digamos, una frase muy interesante para construir el llamado derecho penal del enemigo. Decía Perón, y se puede consultar su testimonio grabado: al amigo todo, al enemigo ni justicia. Esa es una frase histórica que está clavada en la memoria de algunas personas y otras no quieren admitirlo. Próxima. Entonces, estamos hablando de prevención. La primera foto es Ucrania, la segunda es China y la tercera es Camboya. Y un instrumento, próxima, que me parece muy interesante que ustedes conozcan y compartir. Próxima, por favor. Que es la idea de caracterizar lo que está pasando acá. Cito una cifra de la FAO, porque la FAO desde hace un año para acá cambió totalmente su información. Antes decía que todo el mundo comía muy bien y ahora está diciendo que estamos dentro de una situación muy grave. Y ha definido la emergencia compleja en una crisis humanitaria grave que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Estas emergencias son fundamentalmente de carácter político y pueden hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades. En otras palabras, no es la emergencia que surge de un terremoto, tampoco de un tsunami o de una guerra, sino la mala política de un gobierno o de un Estado. Próxima, por favor. Y aquí tenemos los crímenes atroces. Repito, crimen de genocidio, y cuando se habla de ellos hay que mencionarlo completo, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Ya se ha explicado bastante sobre ello, no voy a abundar. Próxima. Aquí tenemos ya cómo identificar en qué situación nos encontramos. Gregory Stanton, uno de los promotores de la creación de las salas especiales para Camboya, Universidad de Yale, creó una caracterización en el año 96 y luego la revisó. Y yo, en el año 2016, digo, bueno, lo que él dijo para genocidio también es aplicable para crímenes de lesa humanidad en gran medida. Vamos a ver lo que él nos dice. Próxima. Aquí tenemos las etapas. Es decir, esto no es para que nadie lo haga, ¿ok? No son recetas para hacer, sino para identificar y prevenir. Son 10 etapas. Clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminio y negación. Todas estas etapas se entrecruzan. No es una cuestión mecánica y exacta que el día tal pasamos de una etapa a otra, sino que se van entrecruzando. Entonces, empieza el odio programado, que hablábamos hace un rato, cuando se divide la sociedad. Esa famosa frase atribuida a Maquiavelo, pero también usada por César, por Kant y por Luis XIV, de dividir la sociedad es justamente la clave de la situación. Cuando un gobernante, cuando un gobierno empieza a vivir buenos y malos, yo y tú, ellos y nosotros, empieza la aplicación de la fórmula de Perón. Para mí todo, para ellos nada. La simbolización empieza con eufemismo y con palabras aparentemente inocentes. A los judíos les ponían una estrella. Ningún judío se ofende porque le una estrella, la acaban con orgullo. Pero cuando tú empiezas a clasificar en una sociedad dividida, empieza a crear la base para la discriminación, donde ya se inserta dentro de la costumbre. La deshumanización empieza, lo que antes era un apelativo inocente, pongan cualquier palabra, empieza con ya una circunstancia un poco más radical, que es el insulto, parásitos, insectos, animales. Realmente apelativos que implican suciedad, asco, humillación, etc. Insultos, amenazas. En la organización siempre hay un plan de organización. El Estado, las milicias, grupos armados, parapoliciales, paramilitares, guerrillas. Lo que acaba de mencionar Ali Daniels sobre ese instrumento legal y muchos otros son factores criminógenos que coadyuvan, estimulan la criminalidad de masas. Polarización, ya el odio se hace letal porque ya es extremo y la gente no se puede ni ver. Y se puede constatar cuando las familias, los vecinos empiezan a dividirse de manera ya radical hasta que no se trata y es el origen pues de un posible conflicto. La preparación, las víctimas son separadas en lugares o precisos con justificaciones, ellos y nosotros, etcétera, etcétera. Y no hace falta que sea un gueto cerrado, puede ser un gueto abierto, una región, un sector, un barrio o una urbanización. La persecución utiliza listas, se confisca la propiedad privada, ya hay guetos deportados a campos de concentración o confinados a una región por hambruna y golpeados. Y el exterminio, que es el ataque, cuando ya se desencadena violentamente el odio. La negación es justamente la defensa.
poniendo las cosas al revés, negando simplemente o suavizando las cosas. Ah, bueno, pero es que también ustedes hicieron bastante. Es que los españoles en la conquista hicieron muchísimo. No, peor fue en la época de los incas y de los mayas. Sí. Es la manera de negar siempre. Próxima. Entonces, aquí están las 66 preguntas establecidas. Estos son links donde se puede encontrar todas las excusas y todos los argumentos, los verbos rectores. No podemos explayarnos, pero si se reparte la presentación, la gente puede consultar y verlas. Próxima, por favor. Y este es el instrumento preventivo fundamental, una herramienta para la prevención. Este es todo un libro de unas 200 páginas que vamos a simplificar. Próxima. Es de la ONU. Imagínense ustedes que hacemos una encuesta, le ponemos de 1 al 5 la nota, ¿no? Factores de riesgo comunes para todos los crímenes, situaciones de conflicto armado u otra forma de inestabilidad. En Venezuela no lo hay. Tengo 2. Si fuera Colombia le pondría 5. ¿Ok? Registro de violaciones graves de derecho internacional, de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Doctor Daniels, ¿cuánto le pondría usted? Seguro que 6. Pero no puede porque es 5 lo máximo. Debilidad de la estructura del Estado. El Estado es fuerte. Una cosa sí, otras para no, pero otras no. Discriminatorio, pero el Estado tiene que ser homogéneo y siempre ser fuerte en el enforcement, es decir, la aplicación de la ley, para todos por igual. Motivos e incentivos para cometer crímenes atroces, están todos. Bueno, no tenemos tiempo para proseguir, pero lo voy a dejar a la lectura, pero es un instrumento y sobre todo consultar el libro. Yo le decía a las diputadas que sería interesante que se hiciera un diagnóstico y se pudiera tener un informe diagnóstico bien estructurado para decir, mira, estamos en una situación no solamente de emergencia humanitaria, sino de criminalidad atroz que realmente preocupa más que simplemente una medida política. Hay que tomar acciones en el plano justicial. Próxima. Vamos a dar un salto, porque esto ya discriminando por crímenes, vamos a darle otra. Vamos a hablar ya del código. Esa es la parte preventiva. Próxima. Dale otro poquito. Entonces, lo primero que estamos planteando es la separación del Código Penal ordinario. Esto para entrarnos en la idea de una legislación autónoma independiente, como fue Alemania, como ha sido Argentina, Brasil, Ecuador y Canadá, con leyes especiales. También hay que tomar en consideración, además del proyecto CODEPI, un proyecto del profesor Alejandro Rodríguez, que sería muy interesante incorporarlo en un equipo de trabajo, porque él planteó un proyecto de ley orgánica de crímenes internacionales hace un tiempo. Y es interesante ver de qué manera se amalgaman porque tienen la misma intencionalidad. Colombia, Costa Rica y Perú legislaron dentro del Código Penal. Y las razones dogmáticas de algo separado, es decir, codificado, sería que el sistema penal ordinario es totalmente diferente al sistema penal internacional. ¿Por qué? En derecho penal ordinario, todo delito debe prescribir. Y en derecho penal internacional, ningún crimen puede prescribir. Y eso lo distancia totalmente. Eso que tenemos en la Constitución, de que tal cosa no prescribe, que las faltas administrativas en materia cambiaria, por ejemplo, la ley de régimen cambiario, es imprescriptible. Eso es un exabrupto, eso es una locura. Eso no tiene el menor sentido y el menor asidero. Todo delito y toda falta tiene que prescribir, es un principio básico de seguridad jurídica del derecho penal ordinario. Y así podemos ver otros principios, ¿no? Los crímenes internacionales son los peores hechos punibles y está complementado por los elementos de los crímenes para la tipicidad. Ahí verán que ni una sola vez se menciona la palabra delitos, todo es crimen, 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 crimen. 200 veces se repite, ¿no? Las reglas de procedimiento y prueba, el régimen para inmunidades, el régimen para las víctimas y muy especialmente la jurisprudencia, que es parte del derecho aplicable. Los principios son incompatibles, ya hablamos de la prescripción, y la tutela penal efectiva es diferente el bien jurídico. Cuando hay un homicidio, en un caso ordinario, se atenta contra el derecho a la vida. En cambio, cuando hay un asesinato, como crimen de lesa humanidad, o una matanza en grado de genocidio, estamos hablando de toda la humanidad, representada en ese ser único. Ali Daniel decía una cosa muy interesante. No hay número especificado para que se pueda juzgar una causa. Desde 1 a millones puede haber un genocidio si el móvil es el odio racial, étnico, nacional o religioso. Próximo, por favor. Entonces, la parte práctica ya no es la parte dogmática, que estamos en mora no del 1 de julio del año 2002, que entró en vigencia, sino desde el año 48 con el crimen de genocidio. Entonces, tenemos décadas, del 48 para acá son 70 años. Los convenios de Ginebra del año 49 tampoco se ha regulado nada en materia de crímenes de guerra.
Entonces, hay una urgencia para rescatar la soberanía. ¿Por qué? Porque si vas a La Haya, ¿cómo no? Tú puedes hablar en español, pero lo que va a salir escrito va a salir en inglés o en francés. Y el pasaje a La Haya es un poco más costoso que de aquí a Barquisimeto. ¿Tengo entendido, no? Jurisdicción y jueces naturales. Yo quiero mis jueces aquí, especializados, para yo acudir y no tener que cruzar el mar Atlántico. Las cortes penales están en funcionamiento y puede ocurrir lo que se llama el efecto gatillo. El efecto gatillo es que una vez que se agote esa fase de investigación preliminar, no requiere permiso de ninguna autoridad local, y se constata si el Estado quiere o no puede. Venezuela, si quisiera, y es obvio que no quiere, no puede. ¿Por qué? Porque no hay legislación. Entonces tenemos que rescatar la soberanía nacional en esa materia, la jurisdicción propia. Y por otro lado, las víctimas están desamparadas. Próxima, por favor. Y están desamparadas no solamente en esta materia, sino en un delito común. Los avances positivos. La Constitución constitucionalizó el estatuto, la Sala Constitucional interpretó la imprescriptibilidad, el COP es congruente con el estatuto, en algunas partes este último COP, que es un adefesio, no sirve para esto, hay que reformar el COP. Y por otro lado, es un asunto de Estado, hubo continuidad administrativa en la firma, la ratificación, pero falta la implementación. Próxima, por favor. El proceso penal tiene las reglas de procedimiento y prueba, y el artículo único de la ley aprobatoria dice que se aprueba en todas sus partes, a los fines internacionales exclusivamente. De tal manera que, aunque está vigente como toda ley aprobatoria, requiere legislación para poder ser coercible en el territorio nacional. Mientras tanto, no lo es. Asamblea de Estados Partes, futura reforma. En el 2009 se introdujo la cláusula de Kampala para el crimen de agresión. Y el COP, sistema acusatorio con garantía de debido proceso, participación ciudadana y presunción. Bueno, tenía participación ciudadana, ya no la tiene. Próxima. En el código está planteado el tema de la participación. También hay que reformar el Código Penal interno para sistematizar los delitos en leyes especiales. Hay más de 900 delitos en más de 80 leyes. Estamos como en la época prenapoleónica, con todas las leyes de los reyes franceses, y no se sabía cuál era la que estaba vigente. Próxima, por favor. Y por supuesto hay que proteger a las víctimas, que es el bien fundamental de esta codificación. Porque, fíjense ustedes, cifras. Víctimas de conflictos de todo tipo. 171 millones de civiles murieron en el siglo XX y solo 33 millones de bajas militares en el siglo XX. ¿Qué nos dice esa cifra tan elocuente? Que los militares no se apuntan entre sí, apuntan más hacia los más vulnerables, que son los civiles. Más de 200 millones, de los cuales el 80% son civiles. La indemnización y protección, la Constitución tiene un artículo 30 en mora, el artículo 23 del COP en mora, y el Código de Conducta Policial ni lo plantea. Es necesario crear un fondo nacional que coincida con el internacional, just in case, en caso de usarlo. Fondos locales, hay otros actores, testigos, expertos y funcionarios que deben ser también tutelados. Próxima, por favor. Bueno, vamos a continuar un poquito más adelante, pero quería decirles que en el año 92 al 2002 hubo 220.000 muertos en conflictos internacionales, mucho menos que en el resto del siglo XX, ¿verdad? Y fíjense ustedes que eso es en guerras internacionales, pero en conflictos internos 3.600.000 muertos. Lo que quiere decir que el gran problema está entre la ciudadanía y sus estados. El democidio y el politicidio son todavía el problema más importante que se debe resolver. Próxima. Aquí está el estatuto, lo pueden consultar completo y todos los instrumentos. Para quienes no lo tienen, es importante leerlo y releerlo. Verán que la palabra delitos no aparece. Próxima. La Constitución, como decimos, constitucionalizó en el artículo 29. Próxima. 261. Próxima. Y la ley aprobatoria textualmente dice: se aprueba en todas sus partes los fines internacionales en cuanto a Venezuela se refiere. Lo que quiere decir que hay que arreglar el patio interno, la legislación interna. Próxima. El Código de Derecho Penal Internacional, aquí está completo con su exposición de motivos, se puede consultar. Generosamente la Fundación de Estudios Constitucionales lo publicó, y bueno, está la orden para su discusión y sobre todo para que envíen comentarios, que pueden ser enviados a mi persona o también a la comisión. La idea es producir un instrumento mejor que ese. Eso me llevó 20 años redactarlo, pero estoy seguro que en poco tiempo, gracias a la compilación, porque cada curso que terminaba me servía para quitar una cosa y quitar otra cosa. Y siempre estoy con el prejuicio del te lo juro por mi madre. Esta es la última versión. No, mentira. Siempre hay una mejor.
Y esa es la idea. Y esa es la idea, que contribuyan con sus críticas y sus comentarios y con sus aportes a esto que es mejorable. Próximo. La estructura. Tiene 105 artículos y toca todos los temas. Tiene 3 libros. Los principios rectores y las definiciones, porque es muy importante el término que se va a utilizar, porque es un término técnico. A veces yo sufro, como sufre un médico cuando dice, no, tiene una gastritis. ¿Dónde? En el cerebro. No. Tú no puedes hablar de genocidio laboral, ni de genocidio en el bosque, ni de genocidio de cualquier cosa. Genocidio es una cosa muy particular. Entonces están los 4 y los delitos contra la Administración de Justicia Penal Internacional. Ahí me taché involuntariamente de agresión, pero están los 4. Próxima. Este es el título. Principios rectores de Derecho Penal Internacional, aplicables a los crímenes internacionales, contra el género humano, la paz y el derecho internacional humanitario. Y ahí tiene una cobertura absolutamente completa. Próximo. Y bueno, están las definiciones, empieza por los convenios de Ginebra, están identificados todos, hasta la inclusión de los símbolos. Próxima. Definición de lo que es Corte Penal Internacional, de lo que se va a entender por crimen internacional. Próxima. Delito contra la justicia penal internacional para separarlos. Próxima. Elemento de los crímenes para acoger el concepto de ese instrumento para que sea ley nacional y se incorpore a la legislación y a la interpretación que un juez tiene que dar en su sentencia y un fiscal tiene que especificar en sus acusaciones y por supuesto la defensa tiene que decir, eso no es crimen. ¿Ok? Entrega un procedimiento diferente a la extradición. Próxima. Estatuto de Roma definiendo concretamente la fuente, que es la ley aprobatoria. Próxima. La extradición, reglas de procedimiento de prueba, para hacer lo mismo que con los elementos de los crímenes. Próxima. Tratados de instrumentos internacionales. Esto es muy importante porque incorporan no solamente los tratados que son vinculantes, sino que le da fuerza coercible también a los otros instrumentos, como por ejemplo los protocolos, las declaraciones. Por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasaría a ser parte de la normativa y algo que tiene que interpretar el juez en sus sentencias. Próxima, además de las sentencias, etc. Inclusive el derecho interno en lo que sea aplicable. Se crea la jurisdicción universal, que es fundamental. Fíjense que parejo con el Estatuto de Roma, también existe en muchos países la jurisdicción universal de los derechos humanos, que permitiría que en sede de un país pueda juzgarse una causa cometida o un hecho cometido en otro país. El caso más famoso, Pinochet. ¿Ok? Próxima, yo creo que estoy sobre el tiempo, ¿no? Ya vamos a terminar. Próxima. Próxima, hay tribunales especializados, ordinarios pero especializados. Y se concreta el tema militar, nada más que delitos exclusivamente militares cometidos entre militares sin que haya un solo civil. Si hay un solo civil, ya sería competencia del Tribunal Penal Especializado. Ese sería, digamos, el criterio más estricto para evitar todo ese conflicto de competencias que es tan común en nuestro país. Próxima. Bueno, todo eso es la explicación de lo que es jurisdicción universal. Más adelante, las propuestas finales. Ya terminamos, ¿no? Casi. Divulgar la información sobre el CODEPI, responder a consultas del texto presentado, academia, expertos, ONG y víctimas, exigir una legislación nacional para proteger a las víctimas, emprender en paralelo la codificación penal ordinaria, la reforma del COP y el Código Orgánico de Justicia Militar. Próxima. Es necesario para un cambio el CODEPI o algo parecido y por supuesto mejor para sembrar la memoria jurídica, favorecer la transición, la reconstrucción y por supuesto el renacimiento. Nuestro país se lo merece. Próxima. Joan Manuel Serrat nos decía en una canción muy bella, Lucía, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. No perdamos lo que tenemos y recuperemos lo que nos han querido quitar. Muchas gracias. Palabras de clausura a cargo de la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Gracias. Bueno, antes de cerrar,
nosotros queremos abrir espacio para 3 breves preguntas en aras del tiempo. No sabemos si alguien tiene alguna consulta. Si no la tiene, gracias. Queremos agradecer formalmente a nuestros ponentes. De verdad que para nosotros es muy valioso, nosotras, porque esta comisión es... Cauce. Penal internacional, que es bastante importante. Para ello vamos a contar con la colaboración del doctor Fernando Fernández. Ali no sabe que le tenemos tarea y vamos a ver un foro próximamente con la gente de Ali para todo lo que es la reestructuración del sistema de administración de justicia, y el doctor Isquiel nos va a seguir ayudando con la redacción de leyes. Se van a ver próximamente 2 leyes que ya están redactadas, que van a entrar en discusión de la Asamblea Nacional próximamente, que es la ley de calabozos policiales y la ley para desincentivar el robo de teléfonos celulares. Así que queremos seguir contando con la colaboración de ustedes para que podamos formarnos juntos, para que podamos saber juntos cómo cómo debería funcionar la justicia, y para que podamos dibujar juntos la Venezuela que queremos construir. Finalmente, además de agradecer a los ponentes, a los activistas de derechos humanos, a todos ustedes, a nuestros diputados que hicieron espacio de su tiempo y se vinieron a acompañarnos hoy. Muchas gracias, queridos colegas. Nos vemos en el próximo foro. Gracias a todos y esperamos que haya sido de su provecho. Hasta luego. Queremos invitarlos a un evento que tenemos en este momento. En la Plaza Los Palos Grandes tenemos un evento convocado por los 4 años de injusta prisión de nuestro hermano Leopoldo López. Así que quienes puedan acompañarnos serán bienvenidos. Bien, amigos que sintonizan BPI TV, cuando son las 11 de la mañana, ustedes pudieron ver parte del foro que ha desarrollado la Asamblea Nacional Venezolana como parte de las actividades que realiza la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano. El foro, denominado Corte Penal Internacional y la aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela, ha dado precisión sobre algunas informaciones, también algunos mitos sobre las sanciones que pudiesen realizarse luego de esta decisión por parte de esta Corte Internacional de investigar a funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad, con participaciones como del abogado Luis Isquiel y también del abogado Luis Daniels. Ya han manifestado entonces cuáles son algunas de estas precisiones y cuáles son las denuncias y las implicaciones que podrían tener estas investigaciones de cara a largo plazo también en relación a estos delitos que se han investigado por parte de los funcionarios. También leía incluso, y nosotros vamos en unos minutos a entrevistar a la diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, Delsa Solórzano, sobre una comunicación que explicaba la propia exfiscal de la República, Luis Ortega Díaz, cuando manifestaba de al menos 1.600 evidencias o pruebas contra algunos funcionarios de la seguridad del Estado venezolano sobre algunos de estos crímenes que está investigando la Corte Penal Internacional. Nosotros vamos a escuchar parte de estas declaraciones, vamos incluso a indagar sobre esta declaración que dio la fiscal general de la República ayer ante un medio de comunicación internacional sobre esta presunción de amenaza incluso que recibió Luis Ortega Díaz sobre el caso de Leopoldo López, por lo que tomó esta decisión de condenarlo. Nosotros de inmediato vamos a escuchar entonces a la diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, Delsa Solórzano, para poder explicar y también que nos amplíe sobre estas denuncias, incluso que le ha comunicado la propia fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, sobre algunos 1.600 casos que ha registrado sobre crímenes de lesa humanidad. Diputado. Sí, el evento que hemos realizado el día de hoy es para informar
a la ciudadanía de cuáles son los verdaderos alcances que tiene la aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela, de qué va la averiguación preliminar que abrió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el caso de nuestro país para dar efectiva investigación en primer término y luego efectivo juzgamiento a los responsables de los crímenes que se han cometido en Venezuela contra los derechos humanos. Es importante destacar, y quiero insistir en ello, que la Corte Penal Internacional no juzga estados, juzga individuos, de tal manera que aquellos que se han dedicado a violar los derechos humanos en Venezuela son las personas que en efecto van a ser juzgadas y pueden ser condenadas por la Corte Penal Internacional. Esto es un asunto muy importante porque no se trata de una entelequia, se trata de ciudadanos, aquellos que mataron, aquellos que torturaron, aquellos que reprimieron, son las personas que van a ser investigadas por la Corte Penal Internacional en esta investigación preliminar que abrió la Fiscalía de esa instancia. Asimismo, la señora Fiscal General de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, nos ha enviado una comunicación donde nos informa de la denuncia que ella presentó por los hechos ocurridos en 2017 ante la Corte Penal Internacional. Presentó 1.600 casos con sus debidas probanzas completas, probanzas que por cierto deben ser muy importantes, porque han surgido del propio Ministerio Público venezolano y ya ella las consignó ante la Corte Penal Internacional. Asimismo, nos ha pedido que le remitamos a ella para ella llevarlos a la Corte Penal Internacional porque tiene una audiencia en los próximos días, según nos ha dicho, las probanzas que nosotros recabamos desde la Comisión de Política Interior y se las vamos a enviar. Por lo demás, es importante destacar, ya lo hemos dicho, que vamos a requerir a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos de la masacre del Junquito, el homicidio, el asesinato por parte del Estado de Óscar Pérez y de todo su grupo, de estos 7 venezolanos, no va a quedar impune, porque la violación de derechos humanos, cuando ocurre, es un crimen que no prescribe y que se puede juzgar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Diputada, en relación al caso de Leopoldo López, ya la propia fiscal el día de ayer en declaraciones a un medio internacional manifestaba sobre la decisión de que fue coaccionado bajo amenaza a la condena de Leopoldo López. ¿Qué puede decir sobre esto? ¿Va a hacer algo la Comisión de Política Interior en relación a este caso? Sí, bueno, ya con el caso de Leopoldo nosotros hemos probado suficientemente su inocencia, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. La declaración de la doctora Ortega ayer evidencia pues nuevamente que hoy ese ciudadano que cumple 4 años de prisión es inocente y que tendría que estar en libertad. Esto, insistimos, no hace más que demostrar la existencia de prisión y de persecución política en Venezuela y la falta de independencia del Poder Judicial, que como siempre decimos, prefiere dedicarse a perseguir a quienes pensamos distinto en lugar de perseguir y de encarcelar a aquellos que roban a las personas en las camioneticas por puesto en la mañana, a aquellos que obligan a las mujeres a desnudarse, a ver si tienen el celular escondido en la ropa íntima, o a aquellos que en definitiva también se roban lo que viene en la bolsa CLAP, que cuando llega incompleta. Esos están en libertad, pero los que piensan distinto, los que pensamos distinto, estamos perseguidos o encarcelados. Una precisión, entonces esas gestiones que se van a hacer ante la Corte Penal Internacional se van a hacer a través de la fiscal Luisa Ortega. A la fiscal Luisa Ortega le vamos a remitir los documentos que ella nos ha requerido, que son muy importantes, y esa petición que ha hecho la fiscal es muy importante, pero además nosotros vamos a acudir a la Corte Penal Internacional a requerir la apertura de investigaciones distintas por casos distintos. ¿Cuáles son algunos de esos casos, diputada? El de Óscar Pérez es uno de ellos, es muy importante. Y lo otro, fíjate, de la investigación sigue faltando lo mismo que anunciamos nosotros cuando presentamos el informe en la plenaria. Falta la lista de funcionarios actuantes, que tiene que ser remitida de manera oficial, para que podamos hacer los estudios planimétricos y determinar quiénes son efectivamente los responsables. Y nosotros con nuestro equipo estamos en plena capacidad de hacer eso, y sabemos además que la Constitución nos lo permite. Lamentablemente no nos han remitido esa información. Queremos además informar, cosas que son novedosas, que ha habido 3 liberaciones de los presos que había. Fue liberada la esposa de Pimentel, ustedes lo saben, así como su hermano y su compadre, pero ha habido otros encarcelamientos. Hoy quedan, esa es la cifra oficial, verificada por nosotros, 35 prisioneros políticos por el caso de Óscar Pérez, donde destacan incluso militares activos en ese caso. Pero debemos decir que la mayoría de los encarcelados son civiles que no tienen nada que ver con los hechos y que además son simplemente familiares o amigos, o incluso tenían vínculos laborales
con algunos de los asesinados. Se ha incrementado el tema de la persecución por razones políticas. Tenemos una denuncia muy grave, lo estamos atendiendo, de un funcionario del CICPC que está preso por este caso y que su único crimen fue decir en un chat que él estaba en desacuerdo con la forma que mataron a Óscar Pérez. Ese funcionario hoy está preso en Ramo Verde. Gracias, diputada. Escuchaba entonces a la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional Venezolana, ya ha manifestado y ha dado cifras sobre algunos presos políticos relacionados a este caso de Óscar Pérez. Ya ha manifestado cerca de 35 personas, entre ellos civiles y funcionarios militares, han sido entonces investigados, mientras que se han realizado al menos 3 liberaciones. Nosotros también vamos a escuchar a la vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, Gaby Arellano, para consultarle sobre este foro que se dio el día de hoy y también sobre estos casos que han sido investigados algunos funcionarios. Bueno, creo que si algo podemos rescatar en las 3 ponencias de los especialistas que hoy estuvieron en este foro, que es como preámbulo de todo el trabajo que va a venir haciendo la Comisión de Política Interior, no solamente en la plenaria, en el seno de ella, sino en estos espacios donde se da conocimiento a la verdad, porque hoy la mentira es lo que reina en nuestro país, la poca información y los pocos canales para que el ciudadano acceda a la información certera y veraz. Estos espacios, lo que recalcamos y lo que resalto de estas 3 ponencias es que cuando la Corte Penal Internacional actúa es en estados y en países donde no existe justicia. Hoy en Venezuela es evidente ante la mayoría de los venezolanos que no existe justicia, que el Tribunal Supremo de Justicia solo actúa a intereses partidistas, que quien está en Miraflores no respeta la Constitución, y lo que vemos en nuestras fronteras con un desplazamiento forzoso es muestra de que hay un genocidio silencioso, que los venezolanos huyen de la hambruna y de los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. Y este evento que comenzó la semana pasada de manera internacional públicamente, cuando la fiscal se pronuncia a este examen preliminar, lo que nosotros en la Comisión Política Interior llamamos a todos los interesados, a todas las víctimas, es que vamos a copilar cada una de estas violaciones sistemáticas durante no solamente el 2017, recordemos los eventos del 2014, del 2015, 2016, que ya desde la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, actúa en competencia de estos casos, y es allí donde nosotros abrimos las puertas de la Comisión de Política Interior para recopilar todas estas evidencias donde se viola sistemáticamente los derechos humanos, para llevarlos a las instancias internacionales, ya que en Venezuela no hay un Ministerio Público que actúe de manera independiente. Hay un defensor del pueblo que defienda los derechos de los más vulnerables, y sobre todo no hay un tribunal de justicia que administre justicia, ya que quien la preside actúa solamente con el brazalete de una camisa de un partido político, de una ideología, o como yo la denomino, de una mafia que tiene hoy oprimida a la mayoría del pueblo venezolano. Justamente con relación al tema fronterizo, ustedes habían solicitado la semana pasada una reunión con el presidente Santos. ¿Obtuvieron alguna respuesta, tomando en cuenta que ya se dio pues esa visita a la frontera que él planteó? Bueno, creo que el tema del desplazamiento forzoso, lo que se vive en la frontera no solamente con Colombia o Brasil, es la muestra de que hay un genocidio silencioso en nuestro país, porque los venezolanos huyen con un temor fundado. Estamos haciendo todos los oficios en los 2 países, tanto en Brasil como en Colombia, para que el presidente Temer y el presidente Santos acepten la ayuda humanitaria. Ya hemos visto grandes avances en estas últimas semanas, como tanto el presidente Santos como el presidente Temer solicitan a las Naciones Unidas establecer los protocolos que tiene claramente la ACNUR, o el anuncio que hizo ayer el alto comisionado de la ACNUR, donde reconoce que en Venezuela hay desplazamiento forzoso, o lo que hizo el Grupo de Lima esta semana cuando pide y solicita y exige activar los corredores humanitarios en la frontera. Lo que nos deja claro ante quienes enfrentamos a esta dictadura es que estamos en el final de este modelo, porque uno de los pilares que sostenía este modelo era el apoyo internacional. Hoy están solos, acorralados, y nadie los acepta, y es a ello donde nosotros vamos a abocarnos en la Comisión de Política Interior, a que se haga justicia dentro y fuera de nuestro país, y que no queden impunes toda la violación sistemática que se le ha hecho a miles y miles de venezolanos durante estos últimos 3 años. Diputada, ¿qué significa para los venezolanos el hecho de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, haya anunciado que fue bajo amenaza o coacción de presuntamente de Diosdado Cabello el hecho que se condenara a Leopoldo López? Bueno, es la evidencia de lo que hemos dicho los últimos 4 años. Aquí se persigue por las ideas. Lo que Leopoldo López hizo hace 4 años fue avisionar, era advertir lo que venía a nuestro país y a los ciudadanos si Nicolás Maduro seguía en Miraflores. Luisa Ortega Díaz, víctima de este sistema perverso que encabeza Nicolás Maduro, fue víctima de estas persecuciones, de estas intimisiones, y que ella fue verdugo en algún momento y hoy es víctima de todo este proceso, es muestra de que la justicia aparece, la justicia va a reinar dentro y fuera de nuestro país, y en eso vamos a seguir trabajando en la Asamblea Nacional y en todos los espacios hasta obtener la libertad del cambio y la justicia que el pueblo venezolano requiere.
Escuchaban entonces las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional Venezolana, Gaby Arellano. Ya manifestaba entonces la decisión sobre estos anuncios, estas noticias que han relacionado en caso al entorno de Leopoldo López y a estas condenas que han realizado en su contra por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es parte de la información al momento. Nosotros despedimos este contacto informativo desde Caracas, Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.